Bueno, estimados estudiantes, vamos a darle continuidad a el programa que tiene que ver con lo que es la programación lineal y no lineal. En esta clase vamos a ver concretamente uno de los métodos más utilizados para optimizar los procesos en la gestión de toma de decisiones. Vamos a ver concretamente lo que es el método simple. Bueno, el método simple, como nosotros hemos visto y escuchado y leído sobre las diferentes intervenciones que ustedes tuvieron en la primera actividad, es un método que surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial, creado por Danzig, y ha resultado ser muy beneficioso, porque si bien el método que ustedes ya supuestamente aprendieron, que es el método gráfico, tiene la limitante que solamente trabaja con variables en un plano cartesiano, es decir, solamente con dos variables. Pero el método simple tiene la ventaja en que nosotros podemos utilizar más de dos variables, lo que compagina totalmente con la realidad, porque es muy difícil que se manejen solamente dos variables. Entonces, en eso nos vamos a centrar hoy. La teoría la dejo un poco porque me interesa la parte práctica y de razonamiento, porque es un análisis tabular. Y haciendo hincapié de que el método simple, en su forma básica, trabaja solamente con restricciones, con inecuaciones menores iguales, porque las iguales y mayores que se van a trabajar con una extensión un poco más compleja del método simple, que se denomina la gran M, y el método de dos fases. La gran M lo vamos a ver porque es obligatorio, y veremos si nosotros complementamos con el método de las dos fases. Pero yo creo que viendo el método simple en su versión de la gran M, con eso bastaría para fines de este curso. Bien, el método simple se centra básicamente en una analogía de lo que es el estudio de las matrices. Ella en realidad proyecta esos cálculos a una forma tabular y no de matrices concretamente, ¿no? Y matriz que nos ayuda mucho al análisis de los problemas de programación lineal por el método simple es la matriz identidad, que si ustedes recuerdan pues tiene una morfología parecida a lo que muestra en la lámina, ¿no? Fíjese que esta parte que está acá, 1 que identifica la matriz identidad, la vamos a observar también en el método tabular. Entonces, para la resolución de problemas en programación lineal y específicamente utilizando el simple, la teoría de matrices es fundamental, puesto que el algoritmo del simple se basa en dicha teoría. Bien, esto es importante, pero muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para el análisis tabular de un problema cuando se resuelve por el método simple. Lo que se denomina variables de holgura y exceso. El método simple trabaja basándose en ecuaciones y restricciones iniciales que por lo general no lo son. Son inecuaciones las cuales hay que transformar en ecuaciones, eso que quede muy claro. Es decir, siempre se plantean inecuaciones lineales, las cuales hay que transformarlas en ecuaciones a fin de que el método simple pueda funcionar. De lo contrario, no va a funcionar y se va a trancar el problema. Para llevar a cabo este cometido se utilizan variables de holgura y exceso relacionadas con el recurso al cual se hace referencia la restricción. Ya lo vamos a ver con más detenimiento. Estas variables suelen estar representadas por la S. Se suman si la restricción es de signo menor o igual y se restan si la restricción es de signo mayor o igual. Estos casos se aplicarán en el desarrollo de la clase. Bueno, fíjense acá, mis estimados muchachos, que tenemos varias restricciones, por ejemplo, restricciones de un determinado problema, ya sea de maximización o minimización. Y el establecimiento de variables o la introducción de variables de holgura y exceso es un artificio matemático para tratar de llevar esas inecuaciones a ecuaciones. Por ejemplo, si aquí tenemos esta restricción que está aquí, que es menor o igual, para llevarla a lo que denominamos su forma estándar, eso tiene que quedar muy claro. Cuando se transforman en ecuaciones a ecuaciones,
esos, mediante los artificios de la introducción de variables de holgura y exceso, eso se denomina un modelo estándar, la transformación de un modelo a un modelo estándar. Si tenemos acá esta inecuación que es menor o igual, entonces para llevárselo a una forma estándar hay que sumarle una variable de holgura. Fíjense lo que es esto que está acá, que es exactamente igual a lo de arriba, pero se le introduce una variable de holgura. Por supuesto están las otras variables que están acá, pero son cero porque no tienen valor dentro del cuadro tabular. Y es exactamente igual, pero es exactamente a lo que está aquí arriba. Fíjense que en lugar de menor o igual se colocan igual porque hemos introducido esta variable de holgura. Ahora, ¿por qué se llama de holgura? Porque es menor o igual, esto tiene que ser menor o igual a 200 y con la parte de holgura se compensa ese elemento matemático para que sea equivalente a algo que se denomina igual. Fíjense acá la segunda restricción, la restricción es mayor o igual. Cuando es mayor o igual se utiliza entonces variables de exceso. Entonces las variables de exceso, en lugar de sumar para llevarlas al término de ecuaciones, se restan. Y fíjense acá lo lindo que es esta operación matemática, es exactamente la misma inecuación de arriba. Aquí le dejamos 0 porque no le toca la posición, pero sí se resta acá a lo que es 1, S2 para identificarla, que corresponde con la segunda restricción, y lo demás pues viene a ocupar su orden dentro de lo que son las variables de holgura y de exceso. Y aquí pues en lugar de ser mayor o igual es menor o igual al monto que se está estableciendo. Por lógica, la tercera restricción tiene la misma operación, ¿no? Se coloca entonces una variable de exceso que resta, que va restando. Las variables de exceso restan y bueno, es la misma metodología de la anterior. En lugar de ser mayor o igual se lleva a igual, o sea, se transforma en ecuaciones. Por último tenemos la cuarta restricción, que es menor o igual. Si es menor o igual, entonces hay que sumarle una variable de holgura. Que por cierto aquí hay un error porque no está establecido, pero aquí va sumando, aquí va 1 para poder ser transformada en una ecuación. Recuerden, aquí hay un errorcito, aquí no es 0, aquí es 1, porque si ustedes se dan cuenta, si eliminan todas estas cosas, visualmente va a quedar una especie de matriz de identidad. ¿De acuerdo? Ok. El método simple, vamos a ver la resolución de un problema, el problema de los patos y las gallinas, pero ahora trabajándolo por su forma tabular del método simple. Recuerden, mis queridos y talentosos muchachones, que el modelo original fue este que está acá. Y este problema de maximización, fíjense, mis estimados amigos, que tiene las tres restricciones menor o igual. Quiere decir allí que lo que hay que introducir en cada una de esas restricciones son variables de exceso o de holgura. Pues todas tienen que ser incorporadas con variables de holgura. Y por cada variable de holgura que se utilice, hay que incorporarla a la función objetivo de esta forma: 0S1, 0S2, 0S3, que es el número de restricciones que nosotros estamos trabajando. Recuerden que la función de no negatividad, la restricción de no negatividad no se coloca porque se supone que tienen que darnos valores positivos dentro del ámbito económico. Aquí tenemos pues, fíjense, aquí se suma una primera restricción para que quede igual, una segunda restricción, una primera variable de holgura, una segunda variable de holgura y una tercera variable de holgura para llevar estas inecuaciones a ecuaciones, para poder trabajar cómodamente en la forma tabular del método simple, y teniendo en cuenta pues que esas mismas variables que nosotros hemos utilizado en el modelo matemático hay que incorporarlas a la función objetivo de manera que sea 0. Bien. En la construcción del modelo estándar anterior, todas las restricciones son tipo menor o igual, lo que yo había comentado, lo que implica en que hay que agregar 3 variables de holgura por cada restricción. Es importante agregarlas como 0 en la función objetivo y en la restricción de no negatividad como mayor o igual. Sí, también hay que incorporarlas allí a la función de no negatividad. Déjame ver si la incorporé. Sí, aquí están, ¿no?
Aquí está XY, S1, S2 y S3 tienen que ser mayor o igual que 0, así sean negativas. Bien, si por el contrario las restricciones hubieran sido mayor o igual, habría que haber restado variables de exceso. Si hubieran sido restricciones igual, se deja la restricción igual, por los momentos, porque hay otra metodología que la vamos a profundizar en la medida que adelantemos el curso. Claro, en todo caso agregarlas como 0 en la función objetivo y en la restricción de no negatividad como mayor o igual en problemas de maximización. Importante, porque en problemas de minimización ya es otro problema allí que ya nosotros iremos trabajando. Bien, mis queridos muchachos, aquí está la primera tabla, la construcción de la tabla simple. Esto que ustedes ven acá es lo mismo que se establece en el modelo estándar, con la salvedad, que es muy pero muy importante, que la función objetivo se transforma en valores negativos y se hace de la siguiente manera. Nota importante: para la elaboración de la fila Z, o sea, del renglón Z, es necesario hacer la conversión de Z igual a 6X más 4Y más 0S1, 0S2 más 0S3. Esta función objetivo hay que transformarla de esta manera. Esa explicación se va a realizar más adelante cuando expliquemos el método de Lagrange M. ¿De acuerdo? Bien, entonces fíjense que toda la información que tenemos en el modelo estándar que está acá, básicamente esto con respecto a esta información que está acá, va en la tabla. Es cuestión de que ustedes lo analicen. Entonces esta es la primera tabla que está aquí. Ahora, ¿cómo hacemos para optimizar, para jugar con esa tabla de tal manera que obtengamos la solución que optimice el problema? Bueno, se dice desde el punto de vista de la terminología del simple que la tabla cuando se está maximizando y cuando contamos restricciones menores o iguales, se optimiza en la medida que los valores que se encuentran en la Z sean positivos o cero. Y que es muy importante considerar que existen variables básicas que por lo general en la tabla inicial son las variables de exceso o de holgura. Y la idea es que estas variables, las variables no básicas que están aquí, se vayan convirtiendo en básicas para que nos dé el resultado que nosotros estamos buscando. La idea es que estas dos variables entren acá. Ahora, ¿cómo se hace? Eso lo vamos a ver inmediatamente. Determinación de la variable que entra y la variable que sale, muy, pero muy importante en el método simple. Es un dolor de cabeza para la mayoría de los estudiantes. He tenido consultas, se los juro, por diferentes medios a nivel latinoamericano porque les cuesta el razonamiento de los problemas de programación lineal y más trabajar con estas tablas. Nosotros, para poder resolver un problema de programación lineal por el método simple cuando es maximización, nosotros tenemos que seleccionar, como el objetivo es tratar de que las variables que nosotros estamos buscando, que nos están como no básicas, entren como básicas, es seleccionar el valor más negativo, independientemente que el valor esté afectando acá, puede estar aquí acá, en las variables de holgura o de exceso. Identificamos el valor que sea más negativo y esa variable es la que va a entrar. ¿Sí? Entonces, por los momentos, mis estimados estudiantes, la variable que entra es x1. Ahora, ¿cuál es la variable que sale? La variable que sale, va a ser una especie de lo que vamos a denominar de ahora en adelante columna pivote. Identificar el renglón o la fila pivote. ¿Cómo se identifica el renglón o oído con esto? ¿Cómo se identifica la fila o el renglón pivote? Bueno, se divide los valores de la solución en cada uno de los elementos pivote. Por ejemplo, 500 entre 1 da 500, que es el cociente. 400 entre 1 da 400. 300 entre 0 da 0. De estos valores que están acá se selecciona el valor mínimo positivo. Y ese valor mínimo positivo va a representar la variable que sale. Fíjense que aquí es 400, el 0 no cuenta. Tienen que ser valores positivos.
y el que sea el menor de lo que se hayan establecido. Entonces ahí tenemos ya el renglón pivote. Ya podemos establecer que la variable que va a entrar es x1 y la variable que va a salir es s2. Y vamos viendo que vamos acomodando el problema a nuestros propósitos, porque la idea es que las variables incógnitas que perseguimos en el problema entren como variables básicas, porque todas las variables de holgura y exceso son artificios matemáticos que a la final no nos interesan. Es para poder hallar la solución al presente problema. Y cuidado, mucho cuidado con la explicación que viene ahora. Para la determinación de la variable que sale es necesario calcular el valor positivo menor que resulte de dividir la solución de cada fila entre el coeficiente de la columna de la variable que entra. Ve el columna cociente de la tabla 2. Bueno, eso ya lo tenemos presente. Entonces, variable que entra, vuelvo y repito, x1 y variable que sale es y2. D. Los cálculos para una tabla en las condiciones Gauss-Jordan son de dos tipos. Esto los enreda mucho, hay que tener mucho cuidado. El nuevo renglón pivote, que es el renglón pivote actual. El renglón pivote actual, mis estimados estudiantes, es este es el renglón pivote actual. ¿Cuál es el renglón pivote que los enreda? Bueno, hasta decir ya, es este. ¿Y cómo sabemos? Porque tiene el elemento pivote, este central, donde se cruza la columna y donde se cruza la fila. Este señor que está aquí es el renglón pivote. Bien, entonces nuevo renglón pivote actual entre el elemento pivote. ¿Cuál es el elemento pivote? El elemento pivote es este. Por eso lo puse allí subrayado para que ustedes lo puedan visualizar un poco mejor. Ajá. Otro cálculo, todos los demás renglones, incluyendo Z, se establece de la siguiente manera. Nuevo renglón es igual al renglón actual, el que está en la tabla, menos la multiplicación de su coeficiente en la columna pivote, ya lo vamos a ver, por el nuevo renglón pivote. Mucho cuidado con esto, porque esto es lo que les enreda, bueno, hasta el extremo. Bien, entonces, nuevo renglón pivote es el renglón pivote actual. El renglón pivote actual, que es este que está aquí, entre el elemento pivote. ¿Qué significa eso? Que cada uno de estos valores hay que dividirlo entre el elemento pivote. Entonces, para facilitar la cuestión, aquí lo tenemos, ¿no? El renglón pivote actual es este que está aquí. Este señor, fíjense, visualícenlo bien, que está acá. Y el elemento bipivote es este. Aquí lo tengo. Entonces, renglón pivote actual entre el elemento pivote, todo valor, cada uno de ellos dividido entre uno, pues va a dar el mismo renglón pivote. ¿De acuerdo? Ya tenemos este señor que es fundamental para trabajar con el simple, el nuevo renglón pivote. Viene el otro cálculo, nuevo renglón. O sea, ahora hay que establecer los cálculos de cada uno de los renglones, de Z y del resto de las variables que se encuentran como básicas. Entonces, nuevo renglón actual, que es este que está aquí, que es el mismo que está aquí arribita, exactamente igual, ese coeficiente pivote, el coeficiente pivote es este señor que está aquí. ¿Y qué se hace? Que, como dice aquí, el coeficiente en la columna pivote se multiplica por el nuevo renglón pivote. O sea que menos C se multiplica por cada uno de estos valores que están aquí y se coloca acá. Luego, el cálculo de nueva Z es igual al cálculo algebraico. Menos 6 es 0. Menos 4 menos 0 es menos 4, 0 menos 0 es 0, 0 menos 6 es 6, 0 menos 0 es 0 y 0 menos 2400 es 2400. Ya tenemos el nuevo valor de la nueva Z que va a ir en la siguiente tabla para ir optimizando los valores. Y este mismo procedimiento se hace con el resto. Entonces vamos con el renglón, con el nuevo renglón Z, o sea, vamos a trabajar con este señor que está aquí, este niño que está aquí. Ya trabajamos con este, ya lo modificamos, ahora vamos a trabajar con ese 1. ¿Y por qué se hace así? Porque esos nuevos renglones modificados van a formar parte de la nueva tabla que va a ir mejorando la solución. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos acá
el valor que no voy a volver a repetir, que es el que estaba ya en la tabla anterior, el elemento pivote, que es 1, entonces se multiplica por el nuevo renglón pivote, que es este que está aquí. 1 por cada uno de estos, pues da exactamente igual. Y se hace la suma algebraica. Y nos va a dar el nuevo valor del renglón S1, que va a ser este que está aquí. ¿Sí? Ok. Ahora, si se fijan muy bien, vamos a trabajar con este señor que está aquí. Ahora, pero este señor que está aquí es el renglón o la fila pivote, pues queda exactamente igual, porque ese cálculo ya se hizo. Entonces, en ese sentido, el nuevo renglón, que ahora no va a ser S2, sino X1, porque así se va a llamar, siempre es igual al nuevo renglón pivote. Recuerden que este es el renglón pivote, sale S2 y entre X1. Ahora, en vez de denominarse S2, se denomina X1 y es exactamente igual a los valores que hemos calculado en el nuevo renglón pivote. Ya van 3 renglones que hemos arreglado. Falta el último. El último es este que está aquí, este señor que está aquí. Vamos a trabajarlo. S3 es el valor que tenemos allá en esa tabla, exactamente igual. El coeficiente pivote, fíjense muchachones, acá es 0. Claro, todo número multiplicado por 0 pues es 0. Y por esa razón da toda esta parte inferior da 0. Y hacemos la suma algebraica correspondiente. Con eso, amigos míos, tenemos todos los renglones, las filas para establecer la nueva tabla. Tenemos la fila Z, tenemos la fila S o renglón S1, tenemos la nueva fila o renglón X1, porque antes se llamaba S2, recuerden que S2 salió, y tenemos S3. Con todos estos valores nuevos que nosotros hemos calculado, establecemos nuestra nueva tabla. Entonces, con los resultados de los nuevos renglones Z, S1, X1 y S3, se construye la tabla 2. Es esta niña que está acá. Ahora, algo muy interesante, muchachones, es que fíjense el renglón Z. El renglón Z ahora no tiene dos valores negativos, sino tiene uno solo. O sea, eso es importante que ustedes lo tengan presente. Si estamos trabajando bien, los resultados tienen que ir mejorando. Ahora vemos nada más un solo negativo y además que es menor al negativo menos C que habíamos trabajado inicialmente. Nota, si observo en la tabla 2 que aún se presentan valores negativos. Por supuesto, no hemos llegado al final. El final se llegará a la construcción de la tabla final cuando nuestros resultados sean acá en Z, todos valores iguales a 0 o positivos. Si sigue saliendo valor negativo, tenemos que seguir en ese círculo para mejorar pues ese ciclo de optimización. Se sigue con el mismo procedimiento hasta eliminarlos y de esta manera obtener la tabla óptima final. Sigamos pues, empezamos de nuevo. ¿Cuál es la variable que entra? ¿Cuál es la variable que entra? Pues indudablemente va a ser la variable X2. ¿Y cuál es la variable que sale? Bueno, es la división de cada uno de estos valores en sus elementos pivotes cada uno. Y se selecciona ¿y quién va a salir? Bueno, el menor positivo que dé en el cociente. Y eso lo tenemos aquí establecido. Fíjense acá, muchachones, acá X2 es la que entra, sacamos el cociente, 100 entre 1 da 100, 400 entre 0 da 0 y 300 entre 1 da 300. Entonces se selecciona el menor y el menor de ellos es 100. Eso quiere decir, mis talentosos estudiantes, que la variable que entra es X2, la que va a sustituir a S1 porque S1 es la que sale. Y fíjense cómo van entrando las variables que contienen la incógnita como básicas. Ya entró X1, ahora está entrando X2, eso es lo que me interesa. No me interesa que después queden variables de holgura o de exceso acá, con tal de que yo consiga el valor de las variables que son incógnitas para la solución de mi problema. En esta tabla entra la variable X2 y sale la variable S1. Recordar que entra la variable de Z más negativa y sale la variable que presente menor cociente positivo.
Seguimos exactamente con el mismo problema, el mismo procedimiento. Otra vez renglón pivote actual entre el elemento pivote. Aquí tenemos que el renglón pivote actual es este niño que está aquí y el elemento pivote es este, es 1. Fíjense, entonces como tenemos esto aquí, pues el nuevo renglón pivote es el mismo. Claro, aquí está fácil, pero a veces el elemento pivote es un cuarto, un medio, y bueno, ahí es donde se complica la cuestión, ¿no? Entonces seguimos exactamente con el mismo procedimiento con Z, ya yo lo expliqué en la primera tabla. Entonces se coloca el valor anterior de Z, se busca entonces el coeficiente pivote, que aquí es menos 4, y se multiplica por el nuevo renglón pivote y da esto que está aquí. Ustedes les queda verificar eso, señores. Se hace la resta algebraica y nos da este valor que está aquí. Ya tenemos el nuevo valor Z. Lo mismo, compruébenlo ustedes, muchachos. Lo mismo va a pasar con el resto de los renglones de la fila, el mismo cálculo. Eso es exactamente igual. Entonces lo importante es obtener las cuatro filas o renglones para establecer la siguiente tabla. Fíjense acá que se construye la tabla y observamos que en los resultados que no hay valores negativos en la Z. Cuando nosotros encontremos esa tabla, digamos, aleluya, gloria Pater, Filio, Espíritu Santos, porque hemos conseguido la solución al problema. Y fíjense la interpretación de ello. Dice, en esta tabla nos podemos dar cuenta que todas las variables presentan coeficientes iguales a 0 positivos en el renglón Z. Por lo tanto, hemos llegado al resultado final, obteniéndose la siguiente conclusión. Entonces, formalmente se le recomienda al granjero, a fin de maximizar su utilidad a 2.800 unidades monetarias, criar y vender 400 gallinas y 100 patos, respetando las restricciones del problema. ¿Se les parece eso algún resultado que nosotros hayamos encontrado? Los reto a que ustedes busquen esos resultados. Lo cierto es que cualquier método, cualquier problema de programación lineal hasta los momentos, tiene que cuadrar necesariamente, porque si no, no tiene sentido. Estamos trabajando con el método manual gráfico, que ustedes deben haberlo trabajado, con los resultados de los softwares y con el resultado del método simple sencillo, porque después vienen otros métodos un poco más complejos, una extensión como el método de la gran M. Bueno, queda la siguiente actividad. Observar y analizar los videos que el profesor subirá a la plataforma sobre programación lineal simple. Seguir los mismos pasos para resolver el problema que se sugiere hacer en el siguiente punto. De los problemas que le tocó en la actividad 1, resolverlo ahora por el método simple. Solo si les tocó maximización, porque minimización puede tener el problema que tenga restricciones mayores igual, y allí se complica un poco más la cosa. Habría que utilizar otros métodos, como vuelvo y repito, el método de la gran M o el método de las dos fases. Resolver ahora por el método simple solo si les tocó maximización, porque los de minimización tienen una variación en su procedimiento que se explicará en las próximas clases. Realizarlo a mano, tabla por tabla, nada de por ahí tracalear cositas, ¿no? O sea, que yo vea los cálculos, porque en ese sentido les confieso, soy un zorro viejo de que se estén copiando o algo así. Además la pierden, porque tarde o temprano van a tener el examen práctico y van a estar más perdidos. Además, vean esto como un jueguito. Véanlo como un jueguito. Mira, sale esto, entra aquello, se saca los cálculos. Y si lo ven así, lo van a ver un poco más a menos para resolucionar los problemas, ¿sí? Entonces, realizarlo a mano, tabla por tabla. Pueden usar lápiz, Word, Excel, lo que ustedes le dé su grandísima gana. Inclusive pueden copiarse el mismo procedimiento que yo estoy utilizando, de los cuadros. Eso a mí no me voy a quejar por eso, pero sí, mis queridos y talentosos muchachos, háganlo. Y esa medida, esa habilidad numérica, matemática se nos despierta, que es tan fundamental en los cálculos, en las actividades de la gestión de toma de decisiones. Pueden copiarse la plantilla en la que explique el problema de las aves, verificar y analizar resultados con el método gráfico. O sea, el mismo problema que realizaron con el método gráfico tienen que resolverlo por el método simple.
A los que lo tocó minimización, hablar conmigo para cambiarles el problema, pues presentan inecuaciones mayor o igual y son más avanzados, o sea, los cálculos que hacer allí. Bueno, mis talentosos muchachos, los dejo hasta aquí y espero que sea de mucho provecho la clase. Y recuerden que la fecha de entrega es el 23, el domingo 23. Activo, estoy para las consultas. Un abrazo a cada uno de ustedes. Bye.